Hola amigos, aquí estamos nuevamente con otra clase de matemáticas. Lo dejamos con el profesor Luis Cruz Delgado. Profesor. Bueno, hoy día vamos a ver logaritmo clase número 3. Acá en el encabezado de esto dice escribe como logaritmo las siguientes expresiones, o sea, la expresión de potencia. La potencia 8 elevado al cuadrado igual a 64. Esta flecha que está acá indica que podemos el ejercicio transformarlo acá, como esto que está acá, transformarlo a potencia, o sea, de potencia a logaritmo o de logaritmo a potencia. Entonces, esta expresión de potencia la vamos a transformar a logaritmo. Logaritmo de 64 en base 8 igual 2. En este caso, el valor de este logaritmo es el exponente de la potencia de esta que está acá. Entonces, siempre cuando calculemos logaritmo, vamos a calcular el exponente de la potencia y en base 8, o sea, 8 elevado al cuadrado igual 64. 8 elevado al cuadrado igual 64. En el segundo ejercicio tenemos 3 elevado a 5 igual 243. O sea, multiplicar 5 veces el 3, no 5 por 3, sino que 3 va multiplicado por 5 veces. 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. Y eso me va a dar un valor de 243. Si eso lo transformamos a logaritmo, entonces logaritmo de base, o sea, logaritmo de 243 en base 3 igual 5. Se fijan que el 5 es el exponente de la potencia. Y la base es la potencia, la base de la potencia. La base del logaritmo es la base de la potencia. El resultado sería el logaritmo 243. El resultado de la potencia es el logaritmo 243. Entonces, para tener bien claro este asunto, podemos transformar de logaritmo a potencia como de potencia a logaritmo. Ahora con el número 3. 2 elevado a 10 igual 1024. Como dijimos, ¿cierto? El logaritmo de 1024 en base 2 es igual 10. Y se fijan, el 10 es el exponente de la potencia. O sea, el valor del logaritmo, que es 10, sería el exponente de la potencia. Y así en todos los casos va a ser la misma cosa. Aunque sean los ejercicios más complicados, los más complejos, va a ser siempre esta lógica, que tenemos que dominarla bien para después ya ver ejercicios mucho más complejos del logaritmo. Entonces, teniendo estas bases que son las más sencillas en cuanto al logaritmo, al aprenderlas bien, nos va a permitir calcular ya logaritmos de mucho mayor complejidad. Como estamos en las primeras clases, acá es fácil entender estas partes con ejercicios. Después vamos a ver mucho más ejercicios, vamos a ver de otra manera calcular la base del logaritmo, calcular el logaritmo mismo o calcular el resultado del logaritmo, pero eso lo vamos a ver en diferentes clases más. Ahora el número 4. 5 elevado a menos 1 igual un quinto. Como hemos visto en potencia, toda potencia con exponente negativo siempre nos va a dar en fracción. Siempre nos va a dar en fracción. Porque esto se invierte para poner el exponente positivo. Entonces, para el logaritmo no nos interesa cambiar este asunto a exponente positivo. Acá solamente lo vamos a poner en logaritmo. Entonces, el logaritmo de un quinto en base 5 igual menos 1. Se fijan que el menos 1 es el exponente de la potencia. Menos 1, menos 1. Siempre va a ser lo mismo. El exponente de la potencia va a ser el resultado del logaritmo. En el ejercicio número 5, 5 elevado a 0 es igual a 1. En toda potencia, 1000 elevado a 0, 10.000 elevado a 0, siempre va a dar resultado 1. Esta es una propiedad de las potencias. Toda potencia elevada a 0 va a dar 1.
Y esta expresión de potencia la transformamos a logaritmo. Entonces el logaritmo de 1 en base 5 es igual a 0. En el ejercicio número 6, el logaritmo 3 elevado a 2, a menos 2, es igual a 1 noveno. Se fijan, igual que en el ejercicio 4, como el exponente era negativo, el resultado me da en fracción. Lo mismo que en el ejercicio número 4, igual, ¿no es cierto?, 5 elevado a menos 1, igual 1/5. Entonces lo mismo lo transformamos a logaritmo. Entonces logaritmo de 1 noveno en base 3 es igual a menos 2. En el ejercicio número 7, aquí se nos va a complicar un poco la situación. Aquí ya va a ser un poco más complejo el asunto porque tenemos una raíz. Esta raíz debemos transformarla a potencia y de ahí poder calcular el logaritmo o transformarlo a logaritmo. Aquí tenemos un desarrollo, cómo se transforma de raíz a potencia. Entonces, yo transformé el 49, que es la raíz, lo transformé a potencia. Entonces 49 elevado a 1 medio. Porque todas las raíces, porque ahí en la raíz, en esa parte de ahí, hay un 2, pero por convención no se coloca ese 2 ahí. Entonces, pero uno sabe que ahí en esa parte el índice de la raíz es un 2. Entonces, para transformar de potencia o de raíz a potencia, queda de esta manera, 49 elevado a 1 medio. Y eso igual a 7, igual a 7. Seguimos con el resultado. 7 elevado al cuadrado es igual a 49, o sea, el 49 yo lo transformé 7 al cuadrado. Y todo eso elevado a 1 medio. Y eso va a ser igual a 7. Seguimos, ¿no es cierto? Ahora sacamos el paréntesis que tenemos acá, lo sacamos y multiplicamos. 2 por 1, 2, partido por 2, o sea, que está acá. 7 elevado a 2 partido por 2. Y al simplificar, el 2 con el 2 queda 1, 1 y 1, pequeñito que están ahí. Y ese 7 entonces va a quedar 7 elevado a 1 y eso va a ser igual a 7. Es una explicación más que nada transformar de raíz a potencia. Eso se lo di como una pequeña explicación, transformar una raíz a potencia. Pero ahora vamos a seguir con el ejercicio, que es, de ahí nos saltamos, ¿no es cierto?, acá. Entonces, todo esto que tenemos acá, es una explicación de transformar de raíz a potencia. Más adelante, que no entendió muy bien este asunto, se va a seguir explicando, porque es un poco difícil entenderlo a la primera. Pero ya con un poco más de ejercicio se va a poder entender un poco más esta explicación que está acá. Pero entonces ahora seguimos lo que teníamos acá. El 49, raíz de 49 lo transformamos a potencia, que es la misma cosa que tenemos ahí. Entonces 49 elevado a 1 medio igual 7. Entonces transformamos esta expresión de potencia a logaritmo. Entonces, logaritmo de 7 en base 49 es igual a 1 medio. Y ahí tenemos transformado esta parte en logaritmo, la potencia está transformada a logaritmo o el logaritmo está transformado a potencia. Tal vez mucha gente no va a entender esta parte porque es media complicada, pero como dije anteriormente, esto lo vamos a seguir explicando con otro ejercicio para poderlo entender mucho mejor. A la primera no se va a entender mucho, pero con ejercicio y con constancia después ya va a ser más fácil. Ahora tenemos el ejercicio número 8, 27 elevado a 2 tercios. Esto también no lo quise ponerlo yo en raíz, lo transformé en potencia tiro, no lo quise poner en raíz, porque esto es una raíz que está ahí.
2/3 es una raíz. El índice es de la raíz, que es el 3, y el índice de la potencia, que es el 2. Pero para no complicar a los estudiantes, lo puse de esta manera: 27 elevado a 2/3 igual 9. Esta expresión la transformamos a logaritmo. Entonces, logaritmo de 9 en base de 27 igual 2/3. O sea, lo mismo que está hacia arriba es lo mismo que está acá, solamente que ya aquí le puse un poco más de complicación, tanto en raíz allá como acá elevado a un exponente fraccionario. Esto se los di para que pudieran ver un poquito más sobre este asunto de que las potencias, las raíces, también se transforman a logaritmo. En este caso transformamos una potencia con exponente fraccionario, lo transformamos a logaritmo. Ahora vamos a ver en el número 9 una raíz con letras y números, que a muchos estudiantes le complica esta situación porque vemos A, B, C, D y cosas que mucha gente se complica con letras. Entonces es la misma cosa. Esta raíz que está acá la transformamos a potencia. Como dijimos anteriormente, esta raíz cuadrada tiene un 2 ahí. Entonces, al transformarla en potencia queda elevado a un medio, Entonces, 3a elevado a un medio es igual a b, en este caso que está ahí. Y ahora transformamos nuevamente esta expresión de potencia a logaritmo. Entonces decimos logaritmo de b en base 3, o sea 3a que está allá, es igual a un medio. Y viceversa, si lo queremos transformar ese logaritmo a potencia, o también lo podemos transformar a raíz. O sea, está relacionado las raíces con las potencias y también con el logaritmo. O sea, está todo íntimamente relacionado uno con la otra. Al principio va a costar un poco relacionar las potencias con las raíces y el logaritmo, pero con el tiempo, con hacer ejercicio uno, otro y otro y otro, al final el mecanismo se va aprendiendo y vamos a hacer ya mucho más fácil entender esta parte del logaritmo, porque a muchos estudiantes les cuesta bastante entender lo que es logaritmo. Bueno, esto sería la clase número 3 de logaritmo. Nos veremos en una próxima clase de logaritmo, la clase número 4, que vamos a explicar de otra manera los logaritmos, con otro tipo, tal vez encontrando el exponente, o sea, no el exponente, sino que la base, o calcular exponente, claro, el exponente también lo podemos calcular. O sea, esta cosa tiene diferentes matices. Entonces nos despedimos y será hasta una próxima vez. Bien, amigos, hasta la próxima. Chao.